Buenas noches, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar siguiéndome, por sintonizándome aquí en Miraflores TV Digital, nuevamente jueves 9:30 de la noche. Muchísimas gracias por las llamadas que me han hecho, las propuestas para algunos temas, que eso me motiva mucho a buscar y a seguir buscando, y casualmente en ese camino es que he encontrado algo sumamente interesante. Y casualmente en esta noche vamos a tener un invitado que nos va a conversar nos va a presentar, nos va a preguntar, vamos a conversar, a ver, algo que está muy en la punta de la atención en muchos campos de la psicología, de la medicina, de todos aquellos que trabajamos en salud, tanto física, orgánica del cuerpo, como la salud mental también. También me acompaña, ya ha venido aquí, mi colega Luren Echandía, psicóloga, que trabaja en el ejército, con adolescentes, con jóvenes, en un colegio, y que tiene una experiencia interesante. Y ahora, Luren y yo vamos a ser los portavoces de ustedes, mis queridos amigos, porque nosotros vamos a preguntarle a Fabián, que es mi invitado, qué cosa es lo que es, para qué sirve, cómo se hace esta bendita que está tan ahora sí, que la hace excelente, ya van a ver ustedes, biodecodificación. Biodecodificación. Cuando me dijeron a mí la primera vez, y yo escuché hace algún tiempo biodecodificación, código, yo dije que es un código de barras, como te pone cuando vas al supermercado y te sacan cuánto cuesta, qué tipo de producto es. Vamos a preguntar qué es la biodecodificación. Pero quisiera primero que Luren les dé un saludo a ustedes, y después Fabián también se presente y les diga a ustedes, se dirija a toda esta cantidad de gente que nos sigue. Luren. Muy buenas noches, doctor. Gracias nuevamente por la invitación. Un gusto nuevamente compartir este momento con ustedes. Gracias. Bueno, ya soy psicóloga del ejército, trabajo con niños de nivel primario. Soy psicóloga clínica, también atiendo en consultas particulares, y bueno, estamos acá para aprender un poco más, que para mí también es un tema importante, ¿no? Importante conocerlo, porque mientras más herramientas tengamos para la intervención con los pacientes, pues más efectivo va a ser, ¿no? Muchísimas gracias. Fabián Galese. Garella. Bien italiano. Bien italiano. Eso. Bienvenido al Perú, bienvenido aquí a esta radio, a este canal de televisión digital. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y ahí tienes para dirigirte las cámaras a todos los que nos están siguiendo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por esta predisposición de poder conocer otros enfoques, otras miradas. Mi nombre es Fabián Garella, yo trabajo con decodificación biológica o biodecodificación o distintos nombres que va tomando de acuerdo a las escuelas hace bastantes años, pero mucho antes ya estuve trabajando con inteligencia emocional, en la relación entre la salud y las emociones, cómo lograr esto de acompañar a una persona y las tecnologías para poder acompañar para que la persona pueda destrabar, nosotros llamamos desprogramar esos patrones emocionales que se repiten a lo largo de la vida y que están asociados de una manera muy profunda a las manifestaciones biológicas que normalmente llamamos enfermedades. A mí me gusta llamar más bien síntomas, porque no solamente podemos trabajar sobre la parte orgánica, las enfermedades, sino que también sobre las situaciones de vida, ¿no? Los problemas de relación, los problemáticas con el dinero, problemáticas en la familia, todo aquello que genere un malestar en la persona es una señal de atención, ¿no? Y esa señal de atención está hablando de algo bastante más profundo que tiene que ver con la esencia del ser. No está en equilibrio, no está en armonía, no está en paz, no está en plenitud, no es feliz. Y lo manifestamos dándonos estos mensajes que normalmente nos sacuden, ¿no? Ajá, mira, qué bien. Y yo ahorita en este momento se me viene, ¿por qué el nombre de varios que dices tú,
biodecodificación. El código se decodifica, por lo que escucho hablar, hay mucha importancia o una focalización en emociones y cuerpo. Exacto. ¿Así? Esto se basa en los descubrimientos de un médico alemán que se llamó Rick Hammer, que en 1978 tuvo un hecho bastante desgraciado en su vida porque un hijo le llega una bala perdida y agoniza 3 meses y luego fallece. Luego de ese evento, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículos y su mujer casi al mismo tiempo un cáncer de ovarios. Wow. Él es oncólogo, trabaja de esto, se encuentra con esta enfermedad todos los días y ahora le toca a él, una persona en ese momento joven. Ah, él es oncólogo, era oncólogo en ese momento. Sí, médico internista y oncólogo. Y entonces se empieza a asociar, ¿no?, este evento dramático que le toca, también asocia esto que también su mujer se enferma y en los mismos órganos, en las gónadas, por lo tanto tenía que ver con los hijos, con la procreación. Y empieza a preguntarles a sus pacientes que tenían el mismo cáncer que él, que habían vivido un tiempo antes de estar enfermos. Y se lleva una sorpresa, porque todos le comentan que antes de enfermar habían vivido un hecho que emocionalmente había sido terrible, y todos coincidían con la misma tonalidad emocional, una pérdida irreparable. Cuando Hammer se da cuenta de esto, encuentra un hilo conductor en todo esto y empieza a preguntarles a todos sus pacientes con distintas enfermedades y se da cuenta que todos antes de enfermar habían vivido un shock emocional muy particular y que de acuerdo al órgano afectado tenían y coincidían la tonalidad emocional, habían sentido las mismas emociones. O sea, emoción en relación a un órgano. Exacto. O se relacionaba. Exactamente. Y allí es que él desde su conocimiento médico no podía entender cómo era esta relación y siguiendo una lógica biológica que nuestro cerebro dirige cada una de nuestras células, empieza a hacer investigaciones sobre el cerebro de sus pacientes. Y allí encuentra que en lugares específicos del cerebro se generaban edemas que estaban en un lugar muy preciso del cerebro cuando afectaba un órgano determinado y sentían una emoción precisa. Y allí encontró una trilogía, ¿no?, de psique, órgano y emoción, que se respetaba siempre. Y empezó a hacer un cuadro de relación, ¿no? Y empezó a hacer un mapa cerebral. Él mapeó todos los focos neuronales que podían verse comprometidos de acuerdo a la enfermedad. Y él tenía la habilidad de leer las tomografías computadas y decir, de acuerdo a los focos en el cerebro, cuál era el órgano afectado y qué emoción había sentido la persona, ¿no? Había una representación, o hay, creo que sí, así como yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, ayer se decía en Argentina, el homúnculo. El homúnculo es una representación de todo el cuerpo en la corteza cerebral, ¿te acuerdas? Entonces él vio que había una representación en el cerebro de los órganos. Exacto, no solamente en la corteza, sino también en el tronco. En el tronco, sí, en la base del cerebro. Porque también descubrió que nuestro cerebro tiene distintas capas embrionarias, y estas capas embrionarias representaban distintos tipos de conflictos de acuerdo al momento evolutivo que fue desarrollado este tejido, ¿no? Y que actuaban ciertas emociones en ciertos tejidos y en otros no, de acuerdo a la evolución de nuestro cerebro en el mundo. Yo algo me acuerdo, por ejemplo, hay cánceres que son del ectodermo, del mesodermo o del endodermo. Exacto. ¿No? Cánceres epiteliales, y se habla de todo eso. Pero él va más allá todavía, parece, ¿no? Él pudo no solamente relacionar esto, que por ejemplo los tejidos del endodermo están regidos por el tronco cerebral y los conflictos que están asociados a estos tejidos tienen que ver con conflictos vitales de vida o muerte, ¿sí? Que es justamente lo que rige esta parte cerebral, y en cada capa embrionaria esta relación, ¿no? Pero además pudo comprobar que los microbios que nosotros llevamos en nuestro cuerpo actúan también de acuerdo a la capa embrionaria y al momento evolutivo en donde se han presentado en este mundo. Entonces, por ejemplo, los hongos solamente participan en la reparación de los tejidos del endodermo, pero nunca del ectodermo.
Y los virus que normalmente trabajan sobre el ectodermo nunca van a trabajar sobre los tejidos del endodermo. Y eso es siempre así. Por eso es que hablamos de las leyes de la medicina germánica. Él enuncia 5 leyes con las cuales puede explicar cómo funcionan. Él empezó con el cáncer, pero en realidad luego lo generaliza a todas las enfermedades. Y qué relación emocional y en qué lugar del cerebro se va a manifestar, ¿no? Entonces, estas son las bases de la medicina germánica, pero luego otros médicos, como por ejemplo el doctor Claude Sabat, francés, que venía hacía 30 años tratando de buscar la respuesta a por qué nos enfermamos, y había estudiado mucho el reino animal y el reino vegetal, tratando de encontrarlo. Cuando se encuentra con los descubrimientos de Hammer, le cierra absolutamente todo y le incorpora todos sus desarrollos, como por ejemplo la vida intrauterina, los conflictos heredados de nuestro árbol genealógico, la dianética, le empieza a incorporar una cantidad de otros conceptos que hacen muchísimo más amplio y más preciso esta disciplina, que nos ayuda no solamente a comprender, sino a ir a ese lugar en donde se ha registrado esa emoción en nuestro inconsciente, para liberarla, reprogramarla y soltar también los patrones ancestrales que nos condicionan a vivir la vida de una determinada manera. Ahí te quería preguntar, en esta situación, en este desarrollo, hay una parte, casi podría decir, no sé, diagnóstica de ubicación, una comprensión de la patología, ¿no? De la etiopatogenia, como se dice, ¿no? Lo que genera enfermedad. Pero creo que estabas insinuando algo. ¿Y cómo se interviene? Ese cómo, que también conversábamos. El cómo es lo que me apasiona. Yo estoy investigando todo el tiempo, tratando de buscar tecnologías más simples, más poderosas, y en esto hay un campo, creo que, a trabajar y a explorar muy amplio. Porque de hecho Hammer nos muestra todo esto sin lugar a dudas revoluciona la humanidad y la salud fundamentalmente, como lo está haciendo de a poco, pero estamos hablando del 83, donde terminó de hacer sus leyes, es muy nuevo. Y el cómo, distintas escuelas lo proponen de distintas maneras, ¿no? A mi gusto... varias escuelas entonces, sí, para la intervención. Porque en realidad la decodificación biológica es un marco, es una forma de ver la realidad, es un paradigma, ¿sí? Y los recursos que nos pueden permitir lograr hacer ese cambio en el inconsciente pueden ser muchos. O sea, es esa intervención mente-cuerpo. Sí, en realidad a mí me gusta hablar de acompañamiento, ¿sí? Porque en realidad no estamos haciendo nada con el otro, sino que estamos juntos sanando en este camino de exploración. De hecho, el libro verás que tiene ahí un viaje de transformación, ¿no? Y lo que me llama la atención, y ya yo he visto en algún lado que tú lo pones muy bien, bendito síntoma, como que es un lenguaje que el cuerpo lo está expresando. Entendiendo que la enfermedad es algo que está generando el cerebro y tiene un sentido, el sentido de nuestro cerebro que siempre persigue es nuestra supervivencia. Por lo tanto, una enfermedad no es más que una manifestación biológica de supervivencia que está ejecutando el cerebro en un momento muy particular y preciso de la persona, en donde se ve sobrepasada a nivel emocional. Tiene un shock emocional que no puede resolver intelectualmente. Esto es un exceso de consumo de energía vital. La persona está con el problema todo el tiempo y va a dormir y no duerme, y va a comer y no come, y empieza a estar en un estrés vital que el cerebro entiende que corre peligro de muerte. Y en esas circunstancias ejecuta un programa de supervivencia que va a ser una manifestación biológica llamada enfermedad, pero que está codificando una información muy precisa de lo que siente la persona. Aun cuando una enfermedad puede llevar a la muerte, a destrucción del sistema biológico, porque la enfermedad lleva a la desaparición del sistema
organizado biológicamente. Es una locura del sistema que quiere sanarse o dar un mensaje, pero el precio es altísimo. ¿Cómo vendría a ser eso? Las enfermedades no matan. ¿Y entonces qué es lo que mata? El miedo. Pues el miedo ocasiona la enfermedad. El miedo ocasiona un exceso de consumo de energía vital, Ya. que si usted ve a una persona que fallece enferma, la va a ver absolutamente consumida en energía vital. Sí, pues. La enfermedad no mata. La enfermedad es un mecanismo de supervivencia. Si no nos enfermáramos, Es un cambio moriríamos. tremendo eso. ¿Ah? Es un paradigma muy Es un fuerte. paradigma Claro. completamente... Yo comprendo que es muy fuerte decirlo Claro, así. por eso Sí, digo, claro, totalmente. ¿no? Es muy fuerte decirlo así, pero nosotros hemos tenido experiencias increíbles. A ver, déjame entenderte, ¿no? Un poco. Hemos hablado del estrés, ¿no? Y como consecuencia muchas veces cuando es un estrés crónico genera un cáncer, ¿no? No También. siempre es crónico, a veces es un Claro. estrés, Pero que va ahí, una agudo, o sea, que está profundo. agudo, que está ahí, Sumamente intenso. ¿no? Y pueda terminar en un cáncer posiblemente, por ¿no? ejemplo. Sí, sí. Entonces, esta intervención de este tipo de acompañamiento que tú haces, ¿cómo sería, digamos, ya teniendo a un paciente con, Ujú. con estos síntomas o este diagnóstico, de repente ya llega con el diagnóstico? Ujú. El cáncer no nos está mostrando otra cosa que la intensidad del estrés. Mm. Lo que indica y codifica la información es el tejido afectado, el tejido que el cerebro ha elegido para manifestar su mensaje. Mm. Si hablamos, por ejemplo, de hígado, Mm. el hígado tiene una función biológica en el cuerpo, que es almacenar. Por lo tanto, cuando la persona tiene un conflicto respecto a la carencia de algo, carencia de amor, carencia de afecto, carencia de amor, carencia de casa, carencia de... El cerebro entiende que su estrés tiene que ver con que tiene poco almacenamiento y va a actuar en el hígado para poder ayudar a que pueda almacenar más. Puede ser una inflamación, Mm. puede ser un cáncer. De un extremo a otro es el nivel de intensidad de la emocionalidad de la persona. Si lo vive como un estrés terrible, va a necesitar un cáncer. Si lo vive con un pequeño estrés, tal vez una inflamación y nada más, ¿no? Entonces, en realidad, desmistificamos mucho la palabra cáncer, ¿no? Hay un campo social, hay una creencia muy importante respecto al cáncer, que en realidad no es otra cosa que creencias. Y que cuando uno se permite cambiar esas creencias y mirar desde otro lado, las cosas pueden interpretarse de otra forma, ¿no? En lo que tú vas diciendo, se me viene a la mente un libro de, no me acuerdo cómo se llama, un autor americano, que me impresionó mucho cuando leí esa frase: el cáncer es un mensaje de amor. Yo dije, y él dice, el cáncer es un mensaje de amor porque obliga a la persona a cambiar su estructura profunda de personalidad. ¿Qué te parece eso? Coincido plenamente. ¿Ah, así sí? es. Sí, totalmente. Mm. Hay un gran libro que te comentaba ayer, que es La enfermedad como camino, Ujú. que habla que justamente el síntoma aparece en el cuerpo para darnos un mensaje, para hacer una llamada de atención. Mm. Entonces el síntoma de alguna manera nos está ayudando a resolver el conflicto emocional. Ejemplo, tengo que ir a trabajar todos los días a ese trabajo en donde no me siento bien. Y tengo que trasladarme todos los días allí y no puedo resolver esto, no puedo dejar este trabajo, necesito el dinero para sobrevivir, pero estoy haciendo algo que me genera estrés, y el estrés va a ir sumándose hasta tal punto que el cerebro diga, es hasta aquí. Y va a necesitar una patología para resolver el problema. Y el cerebro va a interpretar cuál es la situación que tiene que resolver. Hay un movimiento, hay una obligación de tener que ir a un lugar, entonces va a decir, las órdenes en el cuerpo las llevan los nervios. Hay un movimiento, por lo tanto, para moverme necesito las piernas. Una ciatalgia sería adecuado en este caso. Quedará en cama, no podrá ir a trabajar, pero resolverá su conflicto con un gran dolor de ciático. Claro. Pero que tiene en ese mensaje, en ese síntoma, un mensaje muy particular. Es entrar un poco más allá de lo que yo estaba viendo. Mira, hace varios años, unos 15, 20 años, yo escribí a Londres a un psicólogo, un señor ha fallecido ya hace unos 4, 6, 8, 10 años creo, Eysenck. Eysenck hizo un trabajo con un
psicólogo yugoslavo, Ronald Grosat Matisek, y hizo un artículo y presentó los resultados de una investigación donde seguían a una inmensa población de personas, haciéndoles una evaluación psicológica con ciertos presupuestos que podrían llevar a decir: las personas que son diagnosticados con tipo 1 van a morir dentro de 10, 15 años de un cáncer, con mucho más probabilidades. Los que son diagnosticados con el tipo 2 van a morir más de enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares. Las personas tipo 4 van a ser viejas, longevas y saludables. Y en su teoría pone él que las personas que frecuentemente tienen, por eso que me pensé ahorita en lo que dices, tienen frecuentemente dos emociones que son fatales, pueden llevar al cáncer o a lo otro. ¿Cuáles son? Frecuentes sentimientos de desesperanza, no tengo cómo salvarme, no espero nada, y de desamparo, no sé qué hacer, tengo que trabajar, tengo que seguir con esta familia, me hacen la vida imposible, pero es mi familia y no puedo salir de eso. Tengo este trabajo, tengo que trabajar, pero me tratan pésimo, tengo desesperanza y tengo desamparo. Eso condicionaba, pero lo que tú me dices ya da una interpretación un poco más allá. Según él, estas emociones llevaban a una depresión del sistema inmunológico, lo que hablábamos. No sé qué te parece. Yo me pregunto, ¿para qué esta persona tiene que sentirlo de esta manera? ¿Cuál es el propósito? Porque todo lo que existe en el universo tiene un sentido para existir, si no, no existiría. Claro. Y una enfermedad tiene un sentido para existir, si no, no existiría. Y una sanación también tiene que tener un sentido para existir, si no, no va a existir. Qué bonito. De hecho, ustedes sabrán, pacientes con múltiples personalidades, en una personalidad puede ser diabético y en la otra no. Ah, ¿no sabía eso? ¿Ah, sí? Sí, de hacer dosaje de sangre y una es diabético y en la otra no. El cerebro tiene la particularidad de la posibilidad de hacer esto. Wow. Dios. Entonces, teniendo este marco, te quiero sacar nuevamente lo de las intervenciones, porque tú sabes, yo soy terapeuta, soy psicoterapeuta y trabajo con emociones con 8 escuelas de psicoterapia. Me parece interesantísimo ingresar en ese marco. Vamos a hacer lo posible. Nos lleva años de entrenamiento. Discúlpame, creo que es bastante ambicioso. Hay distintos niveles. De acuerdo a mi experiencia, yo he atravesado muchas experiencias investigando esto, ¿no? Al principio lo que tratábamos era de ir directamente a la situación del estrés, la situación desencadenante, que es una muy precisa y particular, que siempre está antes de que aparezcan los síntomas. Cuando un síntoma aparece en nuestro cuerpo es porque antes ya estábamos viviendo mal en algún aspecto de nuestra vida. Y como no podíamos superar eso, entonces nuestro cuerpo manda este mensaje, este mensajero amoroso de evolución, le llamo yo, a movilizarnos para que hagamos algo con esto distinto, porque si hacemos lo mismo ya sabemos cómo se vive. Entonces nosotros sabemos siempre que desde la situación desencadenante, la primera vez que aparece la enfermedad, es que antes hay un conflicto, hay una situación conflictiva que la persona no puede superar. Cualquier situación no, es muy precisa. La situación tiene que ver particularmente con el mensaje que me estoy dando. Si estamos hablando de ciatalgia, estamos sabiendo que hay un conflicto en el desplazamiento y tener que cumplir órdenes. Si estamos hablando, hay que apegarse a la lógica biológica, es bastante simple esto. Si hay un problema en la digestión, no puedo digerir, hay algo en mi vida que no puedo aceptar, que no puedo digerir, ¿no? Si no estoy aceptando, uno va a un almuerzo, hay 10 personas almorzando lo mismo, a uno le cae mal la comida. Exacto. Y no es la comida, es quien estaba al lado en la comida. Bueno, pero hay varias cosas, porque yo suelo decir, mira, aquí en el Perú que se come tanto y tú has visto y bien y todo, y uno termina con una diarrea insoportable, pero yo le digo, a mí me parece que entre todas las comidas hubo una mosquita que se paró en una caquita
y después de pararse en la caquita se paró en tu plato de comida y a ti te tocó eso. Carl Jung llamaría eso sincronicidad. Eso es muy interesante. Psicología de las casualidades significativas. No hay casualidades, hay sincronicidades perfectas. Entonces, ahora tú me dices diarrea, y yo ya sé cuáles son los códigos de la diarrea. Ah, a ver. ¿Cómo Sí, a uno se sí. le dice en la calle normalmente cuando tiene mucho miedo? ¿No? Nosotros decimos que se hace encima. Ah, ¿no? Tiene que ver con miedos. Y también Sí, pues. en la naturaleza los animalitos defecan para marcar su territorio de acuerdo a su identidad. Así que pueden que haya dos de estos conflictos o los dos conflictos a la vez. El miedo y el no poder ser yo en mi lugar, en mi territorio. Entonces necesito marcar ese territorio. Me hace, a ver, Entonces, sí. por eso decodificamos. Cada enfermedad, cada síntoma está hablando de algo muy preciso. Si tiene algo la decodificación biológica es que es sumamente precisa. No tenemos que indagar y tener que intervenir muchas sesiones o mucho tiempo. En 2 o 3 sesiones, rápida. muy rápida. Acá me está escribiendo una señora, permíteme, Sí. ¿sí? Dice, Adela, hace 3 meses he sido tratada con biodecodificación, un tema de 10 años, y quedé completamente sana. Ah, caramba, Adelita, felicitaciones, ya te puedo invitar unos vinos entonces, y comer chicharrones. Mis síntomas eran persistentes e insoportables. Aún estoy impresionada y agradecida. Me trató Tony Vázquez de México. No lo conoces? conozco, No. pero la decodificación resulta así. Ajá. Cuando se hace bien y cuando se hace en conciencia, los resultados parecen mágicos, no son mágicos y son muy rápidos y perceptibles. Pero, y ahí te pido nuevamente entonces, y la intervención que es manejar la emoción, sacar la emoción, poner en paz porque ahí entramos todos. A mí me gusta hablar de 2 niveles de emoción. Ajá. Está el nivel, recuerdan el iceberg de Freud. Ya. Tenemos la punta del iceberg, que son las emociones. Se ve y lo que no se ve. Las emociones lógicas, lo que cualquier persona podría haber sentido en esta situación, ¿no? Falleció un ser querido. ¿Qué se siente? Angustia, tristeza, dolor. Claro. Pero eso no es lo verdadero. Eso es lo que muestro hacia el exterior. Cuando intervenimos, trabajamos en la persona para ir a la mente somática, a las sensaciones en el cuerpo, para poder descubrir desde las sensaciones en el cuerpo las verdaderas emociones que nunca se pudieron decir. Son las emociones prohibidas, las emociones que no se pueden sentir. Claro. Entonces, en un duelo, en realidad, tal vez, lo que generalmente ocurre, es que la persona tiene rabia porque el fallecido la abandonó. Y esto no se puede sentir, ni siquiera se puede decir. Y eso permanece en el cuerpo y aflora a través de un síntoma. El poder sacar a la luz esto, el poder expresar lo que uno nunca pudo decir, ustedes ya conocen de esto, da paz, da tranquilidad, esta emoción, esta energía en movimiento que es emoción, se libera, cambia la realidad somática de la persona, ¿no? Descarga, y la persona ya empieza a reconfigurar esa situación con distintas intervenciones, con distintas herramientas, con PNL, con constelaciones, con actos psicomágicos, con actos simbólicos, con psicodrama. Hacemos recrear esa situación para que cambie dentro del inconsciente. Y entonces el cerebro entiende que ese estrés ya no existe más y revierte las patologías. Yo eso lo veo hablando de duelos, ¿no? Para mí el duelo tiene un periodo donde yo pienso que tengo que respetar el dolor de la persona. No quitarle inmediatamente, que algunos piensan que yo te curo el duelo, ya no. No, tienes el derecho a sufrir, pero el duelo no resuelto, eso es de lo que tú estás hablando. Ese duelo no resuelto, yo suelo decir, ya va más allá de la muerte de esa persona, y yo trabajo qué significa la desaparición de esa persona para ti. Que por ahí vamos, ¿no es cierto? Esa representación. Yo te digo siempre que el dolor duele. Claro, lógico. Ahora, el dolor y el sufrimiento son cosas distintas. Yo me corto la mano,
duele. Ahora, el dolor tiene un sentido biológico. Claro. Si no me doliera, yo seguiría manejando mi mano cuida, y nunca claro. se podría cicatrizar. El dolor es un yeso psicológico. Me dice, ahora no te muevas porque el cerebro necesita intervenir. Exacto. Ahora, esto tiene un tiempo, se De reconstituyen reparación. las células y en el duelo psicológico es igual. Ahora, si pasaron... 1 año, 2 años y el duelo se mantiene. Porque ya dejó de ser dolor y empezó a ser sufrimiento. Exacto. Y el sufrimiento es mental. Sí, sí. No es biológico. Sí. Entonces, si yo tengo en la cabeza esto y utilizo el sufrimiento como un mecanismo de recuerdo del que Sí, se fue, sí. bueno, hay que resignificar y cambiar eso, ¿no? Exacto. Y poder mantener ese lazo en un lazo de amor, en un lazo de las cosas positivas que viví con él, y no en el dolor y en el sufrimiento. Y eso puede ser modificado. Entonces me estás dando una respuesta a lo que yo te pedía. Las intervenciones pueden ser varias. Sí. El marco en el que se hace, y eso es lo que yo estoy viendo ahora, yo puedo hacer un diagnóstico de biodecodificación, pero para modificar ese equivalente emoción y el sentido de la emoción que va a dar el cuerpo, lo puedo hacer con programación PNL, EMDR, Z-Point, por ejemplo, Z-Point, que acá un saludo, ¿verdad?, a todas mis alumnas de Z-Point, ¿no? Que te voy a mostrar a ti también, si tenemos tiempo, que es Z-Point, claro, para que ingreses y te des cuenta, una herramienta más, pero dentro del marco de la biodecodificación. Me parece excelente esa parte. Por eso yo digo que para mí es un paradigma diferente, es una forma distinta de ver las cosas. Y cuando uno cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Entonces, si yo me muevo, puedo ver desde otro lado y esto me da otra amplitud, otra visión, otras posibilidades, pues incorporo cuál es el problema, ¿no? En esto de incorporar y de ver desde otro lugar, escuchar el mensaje, decirnos, darnos la oportunidad de ver precisamente el porqué. Cualquier disciplina, teniendo focalizado y preciso esto, tiene resultados muchísimo más profundos. Pues, claro. Entonces, lo que ganamos con la decodificación es la precisión, el enfoque. Ahora, a mí me hace pensar un poquito en cuanto, ¿no? Hablamos de codificación también, y lo mencionaste al principio, ¿no? De lo que traemos, de repente de nuestros antepasados, del abuelo, el papá, la mamá. ¿Cómo hacemos ese estudio? Resulta que en mis experiencias de sesiones, sucedía que la persona venía con un síntoma, íbamos a la situación desencadenante muy precisa, hacíamos todo este trabajo de poder sacar a la luz esas emociones prohibidas, las acciones prohibidas, las necesidades ocultas. La persona revertía tal vez el síntoma, la enfermedad, pero pasado un tiempo tenía una situación similar, se sentía de la misma manera y necesitaba la misma enfermedad de nuevo. Entonces yo me preguntaba por qué, pero muchas veces me pregunto el para qué. Y nos dimos cuenta de que en realidad tenemos patrones emocionales que repetimos durante toda nuestra vida, que es una forma de ver la realidad. Aquel que se siente desvalorizado en todos los órdenes de su vida. Aquel que se siente miedoso, con miedo, con inseguridad, lo siente en todos los aspectos de su vida. Y este riel emocional, este condicionamiento de ver la vida de esta manera, tiene que ver con los programas ancestrales que hemos heredado, que es solamente programas de supervivencia. Hoy por hoy hay zoológicos en África en donde los elefantes nacen sin colmillos. Y están buscando genéticamente cuál es la problemática y no tienen ninguna problemática. Sucede que generaciones anteriores de elefantes fueron asesinados por ese marfil. Entonces ha habido una mutación biológica para evitar esa muerte y sobrevivir. ¿Está documentado eso? Totalmente. Y nosotros somos mamíferos. Claro. Que a diferencia de los animales en la naturaleza, que en la naturaleza es muy raro encontrar un animal muerto por una enfermedad, en la naturaleza, no los domésticos, en la naturaleza es raro encontrar un animal muerto por una enfermedad. Nosotros, los seres humanos, tenemos una gran diferencia con los animales, pensamos. Sí, pues. Entonces, el animal... que pensamos.
Y bueno, eso es lo que nos diferencia. Sí. Y el animal puede tener un estrés biológico real. Está la gacela en la sabana africana, viene la leona, tiene un conflicto. Pero el conflicto va a durar unos minutos. ¿Tú has leído, disculpa, o conoces a un autor de una obra excelente, Waking a Tiger, Despertando al Tigre? No. Y te lo voy a mostrar desde que tenemos tiempo, si tienes después. Habla sobre eso. Bien. Despertando al tigre que tenemos dentro. ¿Por qué una gacela que está siendo perseguida ya la van a matar y logra dar unos quiebres y sale, se va corriendo y en 5 minutos o 3 minutos está tomando agua, pero se sacude, y esa sacudida es interesante, ¿eh? De los perros también se sacuden todo, le miden sus componentes biológicos, todo, Está perfecto. y no tiene estrés. Es más, una leona pudo haber capturado una gacela y las otras están abrevando en el Así, mismo agua exacto, al lado de la leona. Exacto. Waken a Tiger. Nosotros, los seres humanos, no tenemos leonas que nos están corriendo, pero tenemos representaciones que son lo mismo. Políticos. Tenemos un jefe que nos quiere echar, Sí, es como un oso que nos claro, quiere atacar. Claro. Y nuestro reptiliano va a actuar. Va a actuar. Y si no lo puedo resolver, voy a actuar de una manera biológica. Ahora, el problema es que no dejo mi conflicto cuando salgo del trabajo. Salgo del trabajo y sigo pensando, y voy a dormir y sigo soñando, y este conflicto, Rumiante, el rumiante, y el cerebro dice, esto tiene peligro de muerte, y va a dar una respuesta biológica. Entonces, nosotros tenemos estos programas de supervivencia biológicos de acuerdo a lo que han vivido nuestros ancestros antes que nosotros. Entonces nosotros, si tenemos, ayer yo te comentaba, el ejemplo que doy clásico, una abuela que está con su marido, que es autoritario, esta abuela, esta mujer al lado de este marido se siente sometida y desvalorizada. La hija de este matrimonio se casa y encuentra una pareja igual que el padre, que le hace sentir desvalorizada porque es autoritario. La próxima generación, la nieta de aquella abuela, o repite la misma circunstancia o hace exactamente lo contrario. No va a conseguir pareja, y si la consigue se va a separar todas las veces que pueda, porque es la resolución del conflicto de sus ancestros que no han podido resolver. Ahora, mientras esté en lealtad inconsciente familiar, no es feliz. Mientras esté en lealtad inconsciente familiar, mientras lo esté haciendo a favor de su madre y de su abuela, no es feliz, aunque se separe. Porque está viviendo por ellos. Muy bien, exactamente. Está viviendo por ellos. Exacto. O sea, no vive su vida, no vive su felicidad, lo que le hace feliz, sino vive por ellos. Entonces ese condicionamiento es lo que nos hace percibir la realidad de nuestra vida de una manera muy particular y muy personal, de acuerdo a lo que han vivido nuestros ancestros antes que nosotros. Entonces, nuestra escuela lo que se caracteriza es no solamente la decodificación, o sea, el evento emocional, esa situación desencadenante, sino que además que esta persona pueda volcar y liberar todo aquello y resignificar aquello vivido, ir a ver esos programas heredados que estamos repitiendo para liberarnos de esas lealtades, y entonces lo que siente la persona, no que se va un síntoma, sino que le cambia la vida. Exacto. Claro. Y le empiezan a suceder cosas diferentes en la vida. Y empieza a sentirse más plena, más feliz, porque empieza a ser libre de sus propias decisiones. Claro, es como, digamos, esas creencias, ¿no? Que se ve mucho en la familia, digamos, no, yo no me puedo divorciar porque soy mal vista. Bueno, claro. ¿No? Entonces mantiene una vida junta, pero infeliz. ¿No? Entonces ahí vamos, ¿no? Trabajando en eso. Ahora, lo que me vengo yo, que continuamente veo niños, ¿no? En el colegio y todo, esta decodificación, digamos, a un padre de familia, o sea, ¿cómo podríamos de repente evitar, o no sé cómo decirlo, en un niño, ¿no? O sea, prevenirlo, no sé si sería la palabra. Trabajar más con los padres. Tengo una mala noticia. No se puede. Es biología pura. ¿No? Es evolución biológica. Estamos en este juego aprendiendo a crecer en conciencia para utilizar nuestra energía más poderosa, que es la creación. Nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo a otro nivel de conciencia. Se me viene una pregunta que me parece que por ahí quiero captarte. Si me pongo a pensar en programas de prevención, yo estoy pensando, por ejemplo, ir a trabajar
con las madres adolescentes que están criando, una hipótesis que estoy, a estos feminicidas, a estos violentos y estos agresivos, Claro. para hacer prevención con el tipo de vínculo que crea la madre con este bebé. Si todavía tienen 14, 15, 16 años y el fenómeno de apego, pezón de la madre con la boquita del bebé, es completamente disfuncional, y trabajar dándole, ¿cómo haría, por ejemplo? Yo tengo lo mío, darle una capacitación, tratar con Z-Point o MDR, Z-Point, tratar de darle un estado de paz y resolver lo que ella jala de su violencia por sus frustraciones. En un enfoque de biodecodificación, prevención. Estamos hablando de distintos niveles. Sí, sí. ¿Sí? Una persona que vive una violencia familiar tiene un programa ancestral biológico de supervivencia que está repitiendo de sus ancestros. Bueno. Y si no se libera esa lealtad, repetimos las historias para tener la oportunidad de hacer algo diferente y evolucionar. Porque esta persona que tiene violencia de género necesita aprender a poner límites. A poner límites, claro. Entonces, claro. Es lo que no han podido hacer todos sus ancestros, y repetimos situaciones y que a veces son desagradables y terribles, porque necesitamos aprender el propósito, el para qué de todo esto. Entonces creo que lo que tú estás haciendo es formidable, fabuloso, pero podríamos ir un poco más profundo a preguntarnos ¿para qué tiene que vivir esta situación? ¿Qué sentido tiene tener que vivir esta situación? ¿Por qué esta persona y la otra no? Si no hubiera un sentido, sería injusto. Y hay un sentido, todo tiene un sentido. Sí. Encontrar ese sentido nos da la oportunidad de hacer algo diferente en nuestra vida, de tomar el comando, de tomar la libertad de decidir libremente sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, tal vez no sea la palabra prevención. Me sale, ustedes me dirían, ¿cómo puedo prevenir? Si una persona es feliz y plena no se va a enfermar jamás. De hecho, en los manicomios no hay cáncer. Sí, pues hay estudios de muchos años. Sí. Parece que la esquizofrenia, como pérdida de sentido de la realidad, le pone una vacuna anticáncer. Es un programa de supervivencia. Se hizo hace años un estudio sobre eso bien interesante. Entonces, se habla también de que este odio que se presenta en los que matan a las mujeres es como una proyección de un odio, porque aquí también hay algo, y claro, la interpretación me la imagino, pero quisiera que me la des. Se habla mucho de una madre tóxica, una madre abusadora con sus hijos, que es algo que está escondido ahí. ¿Por qué? Porque tenemos toda una imagen hacia la madre que es excelente, por supuesto que sí, pero se habla poco porque se censura mucho alguna crítica, pero ahí está, existe y le destroza la vida a los hijos. Estos hijos criados con madres tóxicas acumulan o mantienen una rabia profunda hacia la imagen femenina. Entonces, a eso entraba yo. A mí me gusta mirarlo desde fuera de la acusación, el para qué, el propósito. ¿Para qué necesita una madre tóxica? ¿No? Pero voy a proponerte... No, es que la madre se da. Como dice, nadie elige nacer. No sé, nació yo lo dudo. Pero, Manuel, permíteme dudarlo. ¿De qué? ¿De que tú elegiste nacer? Lo dudo. ¿Sí? No lo puedo comprobar todavía. Sí, pero voy a responderte la pregunta trasladándote a otro nivel de la vida. ¿Ya? Hay un concepto que desarrolló un psicooncólogo francés llamado Marc Frechet, que se llama Proyecto Sentido, en donde él ha podido demostrar, a partir de su propia experiencia de vida, que hay un momento muy particular de nuestra vida, y de hecho hubo un médico argentino que se llamó Herminio Castelá que hablaba de lo mismo. 6 meses previo a que papá y mamá quedaran embarazados de nosotros, todo el embarazo, el parto, que emocionalmente es muy fuerte,
y hasta más o menos 3 añitos de vida, en todo ese periodo de tiempo, todo lo que viva mamá emocionalmente y no esté resuelto, y o papá, lo va a recibir el bebé como un programa biológico de supervivencia. Entonces, si yo tengo un bebé que llora todo el día, es mamá que quiere llorar y no puede. Sí, pues. Si tengo un niñito colérico, es porque hay un mamá, un papá que es colérico y no puede demostrar su cólera. Si hay un niñito que tiene que enfermarse en esta edad, es porque mamá y papá tienen conflictos que no están pudiendo resolver. Si tengo un niño autista, que justo en su comportamiento autista es agresivo con una sola persona de la familia, está hablando de que alguien en la familia quiere ser agresivo con él y no puede. El niño lo está haciendo inconscientemente como una respuesta a las necesidades de sus padres. Aun cuando lo siento, me da cosa, como dicen, aceptar esa situación muy determinista. Si tiene eso, tiene eso. El determinismo me saca un poquito de roncha, creo, cuando es Hablemos del determinismo. A ver, ¿en qué sentido está determinado esto? Si el niño tiene esto, es por esto. Si tiene esto, es así. Está hablando de... Es que es biología pura, es mutación. Yo justo hará poco leí, ¿no? en una revista que nos mandaron de un artículo de la formación que estoy haciendo con el doctor Santiago, sobre cómo los padres trasladamos las enfermedades a los chicos. O sea, te llega un niño con alergia a la piel y o sea, el niño en sí no tiene, eso el tema son los papás. ¿Ah, sí? Sí, muy interesante el artículo, que justamente así como usted me asombró, ¿no? Igual, o sea, si el niño presenta digamos constantemente problemas bronquiales, está ligado a la relación de papá-mamá. ¿no? El ambiente. O sea, y realmente no necesita un medicamento, sino van a la terapia con los padres. Con los padres. Claro, los padres. Claro. Los padres tienen que interesantísimo, eso me ha traído... Me gustaría el tema del determinismo en cuanto a que estos códigos implícitos, estos códigos que nos estamos enviando a través de mensajes, este maestro amoroso de evolución, que es el síntoma, sin lugar a dudas está hablando de algo preciso. Ahora, que hable de algo preciso, no sé si es determinismo. Cuando se dice, por ejemplo, o se pensó que una vez que se desarrolló y se hizo evidente el código genético, se pensó que se tenía la solución porque habían descubierto el mapa genético, ¿te acuerdas? Sí. Ya se va a regular años. Pero ahora el concepto que surge de la epigenética te dice, oiga, no hay tan determinismo. La epigenética hace ver que la estructura molecular de los cromosomas se puede cambiar. Ayer hablábamos, ¿te acuerdas?, sobre esta situación, ¿no? Ahora, el término de epigenética es de 1886. Claro, pero ahora se le da mucha fuerza. Hay más estudios de ver el cambio de la estructura cromosómica. ¿Por qué? La genética lo único que hace es, yo lo explico de una manera muy burda para el público en general, ¿no? Es una fotocopiadora para fabricar células. Si yo necesito una mutación para poder sobrevivir, necesito cambiar la fotocopiadora para generar nuevas células. Por lo tanto, puedo modificar mi genética. Sí, claro. La epigenética habla de esto, ¿no? Claro. Entonces, estamos descubriendo... Pero la epigenética habla más de lo contextual. También lo tuyo, quizás sí, pero el contexto. El contexto que incide y que los factores que están ahí dormidos se despierten, los que están despiertos se duerman. Por ese lado va la epigenética. Pero además todo esto se entrelaza con lo que hablamos ayer de los campos mórficos, de la física cuántica, y de que todo tiende a suceder de acuerdo a la expectativa del observador, y este observador que somos nosotros tiene que ver con nuestras emociones y la certeza que tenemos en nuestro cuerpo, y eso se va a manifestar en nuestra vida. Acá básicamente tenemos nosotros que cambiar la perspectiva de las personas con las que viene, la mirada que tiene hacia ese problema. Ampliarla. ¿No es cierto? Sí, Ampliarla, ¿no? claro. O sea, porque vienen con una mirada de repente sesgada. Es que es interesantísimo. ¿No? La perspectiva. El marco que me das, ya ayer te decía, es interesante y estoy viendo eso. Ahora lo estoy viendo, ¿cómo intervengo?
Para yo ¿cómo intervengo? Te esperamos en el curso, Manuel, para formarte. Y yo también en el de Z-Point te voy a ver para que veas un instrumento que trabaja con la mente inconsciente y la programación. Y esa es otra cosa. En el trabajo que hago, nosotros vemos en Z-Point que la mente inconsciente es la que hace la solución. Sabe todo, es sabe la todo sabiduría pura. Y ahí... Por eso aprendemos, disculpa Manuel, no, sigue. Por eso aprendemos a comunicarnos con el inconsciente, Ajá. a escuchar, a leer sus gestos, a leer sus yerros, a leer sus palabras, a comunicarnos con él, porque el que sabe, en realidad nosotros no hacemos nada, solamente acompañamos a través de lo que nos dice su inconsciente. Sí, pues. Sí. Entonces es un entrenamiento más que Ahora, nada. eso, ¿sabes a dónde me lleva también? A pensar en los dos genios de la medicina del mundo, los dos griegos, Hipócrates y Galeno. La medicina que tenemos ahora acá es la galénica, buscar la noxa, la causa que incide en el cuerpo y produce la enfermedad, medicamentos y todas estas cosas. Gracias, mi querida. Y después Hipócrates decía, no, hay que hacer al cuerpo fuerte para que se defienda adecuadamente de la noxa, de la gente que produce la enfermedad. Esa discusión estuvo a lo largo de toda la historia. De toda la historia. Claude Bernard con, Claude Bernard. Con el otro francés que ahora no me acuerdo, pero y Galeno de Pérgalo era un ególatra terrible que parecía que era Dios, que revestía de cosas mágicas a sus curaciones. Y adoraba a Hipócrates. Sí. Él era su... pero sacó otra cosa. Te quiero, pero de otra manera. Creo que la trampa es salir de la paradoja. De salir de la dualidad. Y de encontrarnos como seres completos, íntegros. Y salir de la paradoja nos propone un movimiento. Un movimiento que yo siempre digo, ese movimiento para la sanación es necesario una gran sinceridad con uno mismo. Y ¿sabes qué, Fabián? Yo lo digo y nos quedan unos cuantos minutitos. Humildad para poder aceptar otras cosas y que no sabemos todo. Yo creo que sí, como me quedan pocos minutos, quisiera que les digas a todos dónde vas a estar, qué estás haciendo acá en el Perú y dónde te podemos encontrar. Bien, en este momento estamos dando un curso de formación de terapeutas en decodificación biológica. Va a ser los primeros alumnos, ya teníamos una alumna en Cusco, pero ahora en Lima vamos a tener algunos más. Próxima visita que hago, que es el 27 de noviembre, vamos a estar dando una charla aquí en la Municipalidad de Barranco, también de todo esto de neurociencias y la inteligencia emocional. Y vamos a estar siempre, vamos a dar una nueva propuesta de formación semipresencial el año que viene, para que puedan hacerlo a distancia y que haya un encuentro presencial para hacer todas las dinámicas y ejercitaciones. Y bueno, en la web nos pueden encontrar, fabiangarela.com. Y tenemos el libro que vamos a tratar de imprimirlo aquí está, en Perú, para que lo puedan Bendito acceder. Sea el síntoma, ¿no? Bendito síntoma. Bendito síntoma. Y dime una cosa, ¿y el periodo de formación cuánto tiempo abarca? Hay una formación básica que son 12 días. 12 días. Lo proponemos en... ¿12 días de cuántas horas? De días completos. Completos. Sí. Sí, es muy intenso. ¿Sí? Que es lo básico. Sí. Después hay perfeccionamientos, hay talleres, trabajamos mucho con metáfora, hemos desarrollado con un colega de mucha trayectoria en programación neurolingüística y desarrollamos algo nuevo, muy nuevo, que se llama biodecodificación metafórica, que es hacer todo este proceso que estamos hablando, pero desde la metáfora. Es que ahí entra el inconsciente. Claro. Ahí entra, sin tener que llegar al drama. Yo he hecho mucho hipnosis ericksoniana y Milton Erickson decía, lo que hay que hacer es que la persona vuelva a confiar en su sabia mente inconsciente. Que vuelva, y por ahí hay una francesa que habla sobre inteligencia intuitiva. Desarrollar tu inteligencia intuitiva, que es una manifestación de tu inconsciente. ¿No? Totalmente. Qué bonito, te felicito. Gracias.
quisiera mantener más comunicación contigo, encantado. Ningún problema. Acá te recibo también con mucho gusto. Yo agradezco sinceramente porque sé que ustedes vienen de carreras de grados, de mucho estudio y de mucha trayectoria, y que me hayan permitido exponer lo que yo humildemente he podido descubrir, experimentar. Me da mucha honra y les agradezco. Muchas gracias, Muchas Fabián. gracias Y no a ti podría, por estar ¿sabes acá. qué? No estaría de acuerdo con mi fundamento. Mira lo que dice acá. Psicoterapia integrativa. Tengo que hacer integración de lo tuyo, de otro, y hacer este marco integrativo donde se puedan integrar, tejer diferentes conocimientos, estrategias, técnicas, maneras de pensar y dar un salto cuántico, porque el hombre del siglo XXI tiene mucho de desarrollo ahora. Sí, Y yo creo que sí. totalmente. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Miren qué hermosa reunión que hemos tenido. Ha sido un lujo tener a Fabián acá y a Luren también con sus magníficas preguntas. Nos vemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche, aquí, Miraflores TV Digital. Buen fin de semana y mañana le ganamos a Uruguay en el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor. Sonido